Aleluya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los estudiantes internacionales del Instituto Bíblico Victory y buenas tardes a los que están aquí presentes. Este es el día que el Señor ha hecho y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque este día realmente Él lo ha hecho. Aleluya. Esta es la última lección, el último tema de esta materia, Nuevos Comienzos. Y hoy día vamos a hablar sobre la aplicación de las Escrituras a nuestra vida cotidiana. Todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas, cómo aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. De eso se trata esta lección. Ahora pongámonos por favor de pie y preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Padre, te agradezco que tenemos oídos que están abiertos para tu palabra, oídos espirituales que están abiertos para recibir la palabra de Dios. Padre, yo me rindo ante ti, que no se den mis palabras, sino las tuyas salgan a través de mi boca. Y te agradezco, Espíritu Santo, y te doy control completo de esta clase, y te agradezco porque tú tomas ese control. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. El versículo para memorizar es Romanos 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Como les dije, en las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre la Biblia. ¿Qué hay en la Biblia? Y ahora sabemos que tenemos que aplicar las verdades de las Escrituras a nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a hablar sobre varios principios escriturales y cómo aplicarlos a nuestras vidas. Estamos haciendo esto en el formato de preguntas. Preguntas básicas que las personas me hacen todo el tiempo cuando estoy aconsejando a creyentes nuevos y a veces a personas que ya han recibido su salvación hace tiempo. Estas preguntas me las hacen una y otra vez. Y la primera es, ¿qué dice la Biblia que usted debe hacer cuando alguien lo maltrata o lo persigue? ¿Qué me dice la Biblia que yo debo hacer cuando me persiguen o me maltratan? Cuando vamos a ver en la Biblia, lo primero que vemos es el ejemplo que Jesús nos ha dado. ¿Qué hizo Él cuando eso le ocurrió a Él? Cuando Él vivió aquí en la tierra, Él no tenía poderes especiales. Él no tenía una manera especial de poder llevarse bien con la gente. Tenía que hacerlo de la misma manera que nosotros. Y Él tenía que tratar a la gente como nosotros tenemos que tratar a la gente. Y porque Él nunca pecó y nunca hizo malas cosas, Él es nuestro ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos cuando nos pasan estas cosas. Vayamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23. Quiero aclararles que a lo largo de esta lección voy a hacer ciertas aclaraciones en base a otras versiones, otras traducciones de la Biblia, donde nos dan un poquito más de luz respecto a lo que estamos leyendo. A veces son interpretaciones más fáciles de entender. Primera Pedro 2, del 21 al 23, dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué hacía Jesús cuando lo maldecían o lo perseguían? Pues, de acuerdo a esta escritura, vemos que Él nunca se vengó. Él nunca empezó a pelear con la gente, no devolvió mal por mal a los que lo estaban lastimando. Él nunca siquiera se defendía a sí mismo. Nunca trataba de decirles, no, miren, entienden, estoy haciendo esto. Él solamente hacía lo que el Espíritu Santo por dentro le decía que haga. Y en lugar de vengarse y de defenderse, confiaba en Dios y confiaba que Dios lo iba a defender. Nosotros no tenemos que defendernos a nosotros mismos cuando nos están persiguiendo,
ni necesitamos vengarnos, ni necesitamos golpear y dar mal por mal, sino que como Jesús lo dijo, podemos confiar en Dios. Y tenemos la seguridad que Dios va a encargarse de esa situación y nos va a hacer terminar en una situación mucho mejor que si hubiésemos tratado de hacer las cosas en nuestra propia justicia. Vamos a terminar mucho mejor parados. En Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo debemos responder? Bendiciendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces es solamente a través de la oración. Lo único que podemos hacer es orar por esta persona y pedir que Dios los bendiga. Generalmente cuando una persona nos persigue o nos lastima, es porque esa persona está siendo engañada por el diablo para hacer lo que está haciendo y no tienen idea de lo que están causando en las vidas de las otras personas. No saben. Entonces, lo que nos toca hacer es orar para que Dios los bendiga y que Dios les hable el entendimiento para que puedan ver el engaño que han estado teniendo y así los bendecimos. Luego los perdonamos, olvidamos. Se perdona y se olvida. Miren que Dios no trata al injusto diferente del justo. En Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Lucas 6, verso 36, vemos que Jesús nos instruye que seamos misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Es decir, que amemos a los que no nos aman y hacemos el bien a los que nos hacen el mal. Y antecitos en Lucas 6, versos 32 y 33, que son los versos que anteceden al versículo que habíamos leído hace un ratito, Lucas 6, 36, de lo que Jesús está hablando. Aquí dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Cómo debemos ser diferentes del mundo? Debemos ser diferentes del mundo porque reaccionamos de manera diferente al mundo, a las situaciones difíciles. Si quieren ustedes que la luz del Señor brille en ustedes, esto es lo que tienen que hacer, comportarnos de manera diferente al mundo. Este pasaje dice que es muy fácil amar a los que nos aman y es fácil hacerles el bien a los que nos hacen el bien. No es tan fácil amar a alguien que no nos ama, no es tan fácil amar o hacer el bien a los que nos están causando daño. Pero con la gracia de Dios, la habilidad de Dios, podemos hacer esto. Y esta es la manera que Dios quiere que nos conduzcamos con el resto de la gente. Y si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, van a venir grandes bendiciones sobre nuestras vidas y Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones que no podamos contener. Esa es su palabra y su promesa. Vamos a otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el juzgar a los demás? Usted va a ser juzgado por Dios de la misma forma que usted juzga a los demás. Eso dice la Escritura. Veamos las Escrituras que nos enseñan eso. Mateo 7, versos 1 y 2. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En Lucas 6:37 Jesús nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, en esta última escritura, Lucas 6:37, Dios nos urge para que hagamos tres cosas. Nos urge que no juzguemos, que no condenemos y que sí perdonemos. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el perdón? Y hemos tocado ahorita, en este segmento,
ahora veamos específicamente qué dice la Biblia sobre el perdón y por qué es tan importante que nosotros tengamos la práctica, el hábito de perdonar a la gente. El perdonar a otros es tan vitalmente importante para Dios. Es un principio básico, es un fundamento que Dios nos ha dado para que vivamos por Él. En Mateo 7:12 dice: Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, esto en Estados Unidos se llama la regla de oro. Hacer a otros como queremos que nos hagan a nosotros. Entonces debemos tratar a los otros como queremos que nos traten a nosotros. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuando llega la situación cómo reaccionar. Tenemos que preguntarnos cómo quisiera que ellos me traten a mí en la misma circunstancia. Si tú quieres que otros te perdonen, tienes que perdonar. Y perdonar de corazón cuando alguien te ha lastimado a ti. Tú tienes que sembrar la semilla para poder cosechar la cosecha que tú quieres en tu vida. Y siembras esas semillas haciendo lo que la Biblia te dice que hagas en esas circunstancias. ¿Qué ocurre si es que no perdonas? En Mateo 6, versos 14 y 15, dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es un principio muy, muy importante, porque cuando nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone, definitivamente queremos que Él nos perdone y que no nos retenga ningún pecado. Pues en esta escritura se nos enseña que si nosotros no perdonamos a otros, Él no puede perdonarnos a nosotros. Entonces es un principio que tenemos que practicar para poder abrir las puertas y que Dios pueda hacernos a nosotros lo que queremos para nuestras vidas y es que queremos que nos perdone. A veces estamos dispuestos a perdonar a una persona 1 o 2 veces, pero ¿cuántas veces debemos perdonarlos? Pues la Biblia responde eso. Veamos en Mateo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que si ustedes multiplican, significa 490 veces. He habido personas que me han dicho: bien, 490 veces y después que he perdonado 490 veces, entonces ya no tengo por qué perdonar. Eso no es lo que Jesús ha querido decir. Esto significa que tú tienes que perdonar todas estas veces por cada una de las ofensas que la persona hace contra ti, todas las veces, todo el tiempo. Digamos que alguien te lastima porque ha dicho algo muy feo sobre ti y tú perdonas a la persona 490 veces por esa vez que ha sido malo contigo. ¿Y qué si vuelve a decirte lo mismo? Lo vuelves a perdonar 490 veces por esta segunda vez que dijo algo feo de ti. ¿Y qué si 5 veces dice la misma cosa fea? Pues perdonas 490 veces cada una de las 5 veces que él ha dicho esas groserías sobre ti. O quizás te las ha dicho a ti. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En última instancia, lo que estoy diciendo es que uno siempre tiene que perdonar y que nunca, nunca llega el tiempo en el cual no vamos a perdonar, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre nuestras palabras? Nosotros, veamos esto un poquito en profundidad. Porque yo creo que muchas personas han abusado y han mal usado la palabra de Dios cuando habla sobre nuestras palabras. Y lo hacemos
porque queremos aparentar como alguien que es muy espiritual o queremos aparentar como si fuéramos alguien que es muy fácil de querer, muy buena gente. Cuando no somos cuidadosos y cuando no le ponemos el pensamiento que es necesario, no consideramos lo que vamos a decir, muchas veces decimos las cosas que suenan correctas. Y lo estamos diciendo delante de otras personas y queremos impresionarlos y queremos quedar bien y que nos quieran. Entonces decimos lo que creemos que ellos quieren oír. Pero cuando no estamos pensando desde ese punto de vista y estamos siendo nosotros mismos y estamos actuando como nosotros mismos, lo que sale de nuestras bocas, eso sale de nuestro corazón. Veamos esas escrituras ahora. En Mateo 12, versos 34 al 37 dice, «Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca males cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Ahora, yo he visto a muchas personas, he conocido a muchos, que a veces de manera sarcástica o en broma dicen cosas que pueden lastimar a otras personas. Y luego cuando ven que esa persona, por cómo se ve su carita, que lo están lastimando, dicen, ay, perdón, era broma, no era en serio. Pero ¿saben qué? No era broma. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando tú dices cosas que son desagradables respecto a otra persona, no estás bromeando, sino que realmente eso salió de tu corazón, de la abundancia de tu corazón. ¿Cómo cambiamos eso? Si tenemos un hábito de hablar así mal de la gente, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo podemos cambiarlo para que lo que salga de nuestra boca vengan realmente de nuestro corazón y siempre sean cosas buenas? Pues toma un tiempito y un esfuerzo. Yo les he testificado en esta clase que yo no era una buena persona y yo tenía un temperamento muy duro, era fosforito, me enojaba fácilmente, decías cosas que no eran gentiles. Y cuando alcancé la salvación y me volví cristiana, tuve que aprender a cambiar eso de mí y me tomó tiempo y no fue de un día para el otro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y habían cosas muy feas que habían crecido en mi corazón y eso estaba saliendo por mi boca. Entonces tuve que cambiar eso poniendo la palabra de Dios en mi corazón, poniendo las cosas buenas en mi corazón. Una y otra vez insistir en este proceso y luego eventualmente de la abundancia de mi corazón empezó a hablar cosas buenas mi boca en lugar de hablar cosas malas. Y ese proceso no es inmediato, pero es efectivo. Pero tenemos que ponerle empeño a ese proceso. Y cada vez que cometemos un error, cada vez que de nuestro corazón y de nuestra boca sale algo malo, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y si hemos lastimado a una persona, también tenemos que pedirle perdón a esa persona. Y si es que continúan practicando en hacer eso, entonces el Espíritu Santo los va a apoyar para que cambie el corazón, cambien las cosas dentro del corazón, para que de la abundancia de su corazón puedan salir cosas buenas por la boca y ya no cosas malas. Nosotros depositamos cosas buenas en nuestro corazón haciendo depósitos de la palabra de Dios. Necesitamos leer nuestra palabra a diario para depositar cosas buenas en nuestro corazón. No podemos leer nuestra Biblia de vez en cuando y creer que con eso ya la palabra se va
a depositar en nuestro corazón. Tiene que ser una cosa consistente, diaria, que estamos depositando esa palabra en nuestro corazón. Cada palabra que nosotros hablamos que no es de acuerdo a la Biblia, vamos a tener que rendir cuentas por esas palabras delante de Dios. Él tiene grabadas todas las palabras que hemos pronunciado. Y Él entiende que nosotros estamos aprendiendo. Él entiende, especialmente cuando somos cristianos bebés espiritualmente jóvenes y que cometemos errores. Pero a medida que estamos madurando, Él espera que nosotros cometamos cada vez menos errores y que nuestras palabras se alineen más y más con la palabra de Dios y no con nuestra carne. Entonces es muy importante que nosotros practiquemos esto respecto a nuestras palabras a diario. Y ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es ser una persona digna de confianza que hará lo que dijo que iba a hacer y en el momento que dijo que iba a hacerlo. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Pues es muy importante que ustedes cumplan los compromisos que han hecho con su boca. Cuando son cristianos bebés y están creciendo y están tan entusiasmados y quieren involucrarse en todo lo que hay en el ministerio, muchas veces ustedes se comprometen a hacer cosas y muchas cosas que no van a poder cumplir y se comprometen con demasiado y se cansan y se desgastan y ya no quieren hacer tantas cosas. Pues Dios entiende eso. Sin embargo, si ustedes se comprometen a hacer algo, entonces no pueden simple y llanamente no aparecerse a hacerlo porque resulta que ya no quieren o que se han comprometido con demasiadas cosas. Entonces, cuando usted se compromete con algo por las palabras de su boca, es importante, por razones de fidelidad y de crecer en fidelidad, que usted cumpla con aquello que usted se ha comprometido. Ahora, puede que haya veces en que simple y llanamente le resulta imposible cumplir con lo que usted ha dicho con su boca. Entonces, lo necesario es que usted vaya y hable con la persona con quien ha asumido ese compromiso, le pida perdón y le pida que esa persona a usted lo excuse de ese compromiso. Esa es la manera bíblica de manejar los compromisos. Porque si usted es una persona que quiebra su palabra una y otra vez, entonces nadie va a poder confiar en usted y nadie le va a pedir que haga nada. Y luego usted va a estar allí sin nada que hacer cuando usted quería realmente apoyar. Entonces es muy importante que nosotros cumplamos los compromisos que hemos hecho con nuestra boca. Cuando usted es una persona digna de confianza en asuntos que casi nadie ve y que nadie lo puede honrar, entonces Dios le va a asignar a usted grandes responsabilidades. Me acuerdo que cuando estábamos yendo al Instituto Bíblico y la iglesia a la que asistíamos tenía una cena cada miércoles en la noche antes del servicio de media semana. Servían la cena y, miren, a mí no me gusta lavar platos, limpiar mesas, no me gusta ese tipo de cosas. Pero Dios me dijo que yo me ponga como voluntaria para limpiar las mesas después de cada cena. Por obediencia a Dios lo hice. No me gustaba, me disgustaba enormemente y lo hacía con mala actitud. Pero obedecí a Dios como una cristiana nuevecita. Incluso yo me quejaba, era una persona nueva en el Señor. Y me acuerdo que me quejaba así en voz baja, ¡ay, que me disgusta esto! ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero lo hacía semana tras semana tras semana. Pues pasó casi todo un año y de pronto un día el pastor me pidió que yo asuma responsabilidad de una posición muy, muy especial. Y eso me sorprendió enormemente. Y el pastor me dijo, mira, sabes que yo te he estado observando semana tras semana, limpiando las mesas,
lavando los platos y siempre estabas fielmente cumpliendo. Viendo tu fidelidad, yo he decidido que tú eres la persona que va a poder tener esta posición dentro de la iglesia. No saben cómo me arrepentí delante de Dios, porque aunque había obedecido, lo había hecho con mala actitud. Pero Dios fue misericordioso y fiel y honró mi compromiso, aunque en ese momento mi actitud había sido mala. O sea que cuando ustedes son fieles en las cosas pequeñas, Dios les va a dar las responsabilidades que ustedes desean. Ahora, vayamos a la próxima pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el orgullo y la humildad? El orgullo y la humildad. En Lucas 18, del verso 10 al 18 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como los ladrones, los injustos, los adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios quiere usarnos de manera poderosa. Quiere usar a cada uno de ustedes de manera muy poderosa en su reino. Él lo desea. Quiere usar a cada uno de ustedes. Pero Él solo puede hacerlo, usarlos poderosamente a aquellos que no se llenan de orgullo cuando el poder de Dios se manifiesta a través de ellos poderosamente. Es muy importante que aquellos de ustedes que entren al ministerio, cuando empiecen las personas a hacerles cumplidos, ustedes tienen que quedarse humildes y no exaltarse a ustedes mismos. La mejor manera de hacerlo es recordar cómo éramos antes de que Jesús llegue a nuestras vidas. Piensen dónde estarían si Dios no los hubiera rescatado. Y yo creo que si nuestra mente siempre recuerda eso, ustedes nunca se van a enorgullecer. ¿Por qué? Porque si nos acordamos lo que Jesús ha hecho por nosotros y dónde estaríamos sin Él, no hay manera que uno puede agarrar y echarse todas las flores y toda la gloria, porque sabemos que no es lo que nosotros hemos hecho, sino lo que Jesús ha hecho a través de nosotros y para nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer si queremos ser grandes en el reino? Veamos, Mateo 20, versos 26 y 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. En Mateo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, se le pidió a Jesús que dé su vida física para morir por nosotros. Eso no se nos pide a cada uno de nosotros que entreguemos nuestra vida física, pero sí se nos pide que entreguemos nuestra vida en una manera espiritual. Eso significa honrar y considerar a la persona por encima de a nosotros mismos y ayudar que los otros alcancen sus metas antes de estar diciendo que me ayuden a mí para alcanzar mis metas. Si ustedes hacen eso, Dios los va a exaltar para que sean grandes. Y ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre contar y compartir con otros lo que Dios ha hecho por nosotros? En Mateo 28, del verso 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos 16, versos 15 al 19 nos dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, después de que el Señor les había hablado, fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre. En Lucas 24, versos 47 y 48 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Mateo 10, versos 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. De gracia habéis recibido, de gracia dad. Se nos ha dado una gran comisión, tal como se muestra en las escrituras que acabamos de mencionar. Por eso se llama la Gran Comisión. Y lo primero que tenemos que hacer es predicar arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. Todos tienen que escuchar que se les predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es decir, que Dios quiere que todos sean salvos y debemos ir y predicar arrepentimiento y el perdón de Dios a todas las personas que el Espíritu Santo nos diga que lo hagamos. Lo segundo que debemos hacer es hacer discípulos a todas las naciones. Después de salvarlos, tenemos que discipularlos. Lo tercero es bautizarlos. Debemos animar a la gente, y hemos aprendido eso en la clase sobre el bautismo en agua, que debemos animar a la gente que se bautice en agua, porque Jesús nos ha mandado que hagamos eso. Debemos animarlos para que reciban el bautizo en el Espíritu Santo, para que tengan el poder de Dios. Y luego necesitamos enseñarles que observen todo lo que Jesús nos ha mandado. Entonces tenemos que enseñarles todo lo que sabemos, y esta es nuestra gran comisión. Predicar arrepentimiento y perdón para la salvación, hacerlos discípulos, bautizarlos y enseñarles todo lo que Jesús ha mandado. Jamás fue la intención de Dios que recibamos el don gratuito de la salvación y que dejemos que todos los demás se vayan al infierno. Él quiere que todos hablemos a nuestros amigos, vecinos, familiares y a quien quiera que nos escuche, quien quiera que el Espíritu Santo nos diga que vayamos y le compartamos el Evangelio, debemos hacerlo. No tenemos que portarnos tímidos, sentirnos cohibidos, sino que osadamente, porque tenemos el Espíritu Santo por dentro y Él es el que nos da las palabras para usar, para poder predicar y compartir a estas personas. Ahora, al predicar a todas las naciones, vamos a empezar primero dónde estamos, aquí en la casa. Los que están aquí, que están llamados a ser misioneros, si ustedes no han empezado a hacer la obra del ministerio aquí, ahora, haciendo que la gente llegue al Señor y se salve, no lo van a hacer en el campo misionero. Tiene que empezar aquí, en su casa. ¿Cómo cumplimos esta gran comisión? Yo acabo de decirles qué hacer y cómo lo hacemos. Los discípulos de Jesús predicaron a Jesús y la resurrección de los muertos. Otro término es decir, vida eterna. Y en Hechos 4:2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En Hechos 17:18 vemos, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses,
porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y eso a veces nos va a ocurrir. Vamos a estar compartiendo el Evangelio y la gente va a decir, pero no, estás hablando cosas extrañas, son nuevas ideas. Pero eso no tiene que impedir que nosotros prediquemos y compartamos. En Mateo 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Saben que ahora mismo que están aquí como estudiantes en el Instituto Bíblico, tienen que tomar una decisión. Y es que no importa dónde Dios les pida que vayan, van a ir. Tomen la decisión en sus mentes en este momento, que no les importa si está en peligro su vida, no les importa morir, no tienen temor, porque si mueren se van a ir al cielo a estar con Jesús. O sea que no hay ningún problema con morir. Pero hay muchas personas que no van a donde Dios los ha llamado que vayan porque temen que van a perder la vida. Y ustedes tienen que resolver y tomar esa decisión aquí, ahora en el Instituto Bíblico, que no tienen ese temor y que están dispuestos a ir y a hacer exactamente lo que Dios les manda, aun si eso significa perder la vida. A Pablo se le dijo que fuera un testigo de Jesús a todos los hombres. En Hechos 22:15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y en Hechos 1:8 hemos visto que a todos se nos ha dado el poder para testificar. Y eso es lo que les dije hace un momento. No podemos usar la excusa de que nos da vergüenza o que somos tímidos u otras excusas o decir, bueno, le vamos a dejar eso para otra persona porque eso no es lo que yo hago. La Biblia dice que todos hemos sido llamados al ministerio de reconciliación. Eso quiere decir que todos hemos sido llamados para compartir el Evangelio con la gente. Y necesitamos hacerlo activamente. De aquí a un ratito vamos a ver el tema de ganar almas y los 3 aspectos de ganar las almas. Pero antes de nada, no quiero adelantarme porque eso lo vamos a ver más un ratito. Quiero que veamos en Primera Crónicas 16, 8 y 9. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Este pasaje nos dice que hay 2 cosas que deberíamos dar a conocer a los no creyentes. Lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hecho por nosotros y todas sus maravillas, la habilidad que Él tiene para hacer maravillas para los otros. Y tenemos que compartir esto, tenemos que compartir y enseñar sobre el amor de Dios, cómo nos ama tanto, que quiere hacer todas estas cosas para nosotros y para ellos, y que Él las va a hacer para ellos también. Sea cual fuere la necesidad que están enfrentando, Dios la va a suplir, y tenemos que compartir esto con los no creyentes. Dios nos dice que la cosecha es abundante, pero que los obreros son pocos. En Mateo 9, 37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Estamos en los últimos de los últimos días de esta era en la tierra, son los últimos de los últimos días. No tenemos tiempo extra para desperdiciar y pensar en, bueno, eso lo voy a hacer después. Hoy es el día de la salvación. Ahora es el tiempo de la gracia de Dios donde tenemos que estar compartiendo con amigos, parientes y vecinos, personas que ni siquiera conocemos. Este es el tiempo. Porque no sabemos, no podemos saber cuándo va a regresar Jesús. Y podría ser mañana. No lo sabemos. Si va a ser mañana, la próxima semana, el próximo mes, o un año, o 15, 50 años. No lo sabemos.
Por lo tanto, debemos estar haciendo la obra que Él nos ha mandado aquí en la tierra ahora y arrebatar a todos los que podamos del infierno antes que sea demasiado tarde, porque una vez que caen en el infierno, ya no hay oportunidad para que vuelvan a salir y a recibir a Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad aquí en la tierra que seamos testigos a todas las personas que el Espíritu Santo nos diga que les testifiquemos. El ganar almas abarca 3 aspectos. Hay 3 aspectos para ganar almas. El primero es plantar semillas. ¿Cómo plantamos semillas? Pues puede ser algo tan sencillo como decirle que Jesús los ama. O quizás llevarle un platito de galletas a un vecino, o darle una manito, o puede ser una sonrisa genuina. Todas estas son semillas. Nosotros hacemos esto cuando el Espíritu Santo nos lo dice. Cuando el Espíritu Santo les pone ese sentir, tenemos que inmediatamente obedecerle y hacer lo que nos ha dicho que hagamos. Si es que es algo tan sencillo como sonreír o decir simplemente Jesús te ama, ¿te está yendo bien? Todas estas son semillas que estamos sembrando. El próximo aspecto, el segundo, es sembrar las semillas. Cuando las semillas han sido sembradas en la vida de la persona y el Espíritu Santo va a instar a otras personas para que vengan y rieguen esas semillas que han sido sembradas. ¿Cómo se riega las semillas de otros? De acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo, hacemos lo que Él nos diga. Pero puede ser algo sencillo como contarles lo que Dios ha hecho por ustedes. Eso puede ser regar las semillas que otros han sembrado. Puede que Dios los use a ustedes para regar sin que ustedes participen en la cosecha de esa alma. Y muchas personas piensan que si es que yo no traigo a esa persona a arrepentimiento y conversión, he fallado, he fracasado. Si le testifico a esa persona y no reciben a Jesús, es que yo he fracasado. Pero eso no es verdad, porque cuando tú vas y le testificas a esa persona y lo hiciste porque el Espíritu Santo te dijo que lo hicieras, hiciste exactamente lo que el Espíritu Santo quería que hagas. Y esa persona, si no vino al Señor, quizás todavía no era su tiempo cuando tú le pidiste. Quizás estabas sembrando o quizás estabas regando una semilla y eso era lo que te correspondía en la salvación de esa persona. Y sabes que lo hermoso de esto es que tú vas a recibir una recompensa tan grande como aquella persona que trae a esta persona a total conversión. El tercer aspecto es cosechar las almas. Y eso es ser la persona que dirige a las personas hacia el Señor. Como les he dicho, el cosechar solo se da después de que ha habido semillas plantadas y se las ha regado. Nadie viene al Señor si es que no se han sembrado semillas y no han sido regadas. Todos los aspectos de ganar almas son de igual importancia delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo a veces nos hace sembrar semillas, otras veces regar semillas y otras veces cosechar esas semillas. Y en 1 Corintios 3, 6 y 7 dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo llevamos a alguien hacia el Señor? Lo primero que hacemos es brevemente contarles lo que Dios ha hecho por nosotros, 5 minutos o menos, un testimonio breve. Luego compartimos con ellos escrituras acerca de la salvación, sobre la necesidad de salvación. Por ejemplo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo así pueden compartir. Segundo, usted comparte con ellos las pruebas de que la deuda del pecado ha sido pagada. Juan 3:16 es muy bueno.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra es Romanos 5:8 y otra es Efesios 2:8 y 9. La tercera cosa que tenemos que compartir con las personas a quienes estamos trayendo al Señor es que Jesús es el único camino a la salvación. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Romanos 10, versos 9, 10 y 13 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Luego, después de que ustedes han compartido estas escrituras, y quizás ustedes podrían tenerlas apuntadas y entregárselas a la persona para que puedan irse a su casa y leerlas, o quizás tiene un Nuevo Testamento o una Biblia donde están resaltadas estas escrituras, de la manera que el Espíritu Santo le muestra a usted. Pero después de compartir estas escrituras, haga que ellos repitan después de usted una oración de salvación. Aquí podemos darles un ejemplo, por ejemplo, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Perdona mis pecados y entra en mi corazón, te confieso como mi Señor. Y luego denles la seguridad de que ahora han recibido la salvación. Algunas escrituras serían, por ejemplo, Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. O Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 al 13. Y aquí vamos a terminar. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta es una manera que ustedes aplican las escrituras. Ustedes ponen en práctica lo que hemos aprendido en toda esta materia, lo aplican a su vida. Número 1, tienen que estar leyendo su Biblia a diario. A diario tienen que estar en la palabra de Dios. Segundo, no deben descuidar el congregarse con otros creyentes y tienen que asistir a la iglesia de manera consistente. Número 3, necesitan compartir con otros lo que Dios ha hecho por ustedes. Mientras más usen lo que están recibiendo, más Dios les va a seguir dando. Y de esa manera crecemos en el Señor y vamos de gloria en nuestra vida de cristianos. Así podemos crecer, más y más nos convertimos como Jesús, nos transformamos, haciendo las obras que Jesús hizo aquí en la tierra. Y siempre es por la dirección del Espíritu Santo. Él nos va a mostrar y dirigir y nos va a poner el sentir de hacerlo. La clave es ser obedientes de inmediato cuando Él ponga una instrucción en nuestro corazón. Amén.